Saludos en el Día del Señor, saludos desde Berlín, que es la ciudad donde el Señor nos tiene. En este día tan especial que es el que llamamos Día del Señor, queremos hablar de una manera más profunda, más centrada en lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y es tan esencial en la vida de los hombres que quizás por eso mismo no le prestamos la debida atención, ni siquiera lo consideramos en su justa medida. Ya en tiempos de Jesús, los fariseos cuestionaban de una manera indirecta al Espíritu Santo. ¿Por qué decimos de una manera indirecta? Porque negar la obra de Dios, negar los milagros que Jesús había hecho en el medio de su pueblo, es una manera de negar también al Espíritu Santo. Por eso Jesús habla de blasfemia contra el Espíritu Santo. Una palabra sumamente densa, pesada, blasfemia, porque forma parte de las semiverdades, forma parte de las seducciones del mundo, forma parte del lenguaje de los falsos profetas. De allí la importancia que tiene que hablemos del Espíritu Santo y de cómo Jesús le concede el verdadero lugar que tiene que ocupar en nuestra vida. Vamos a recordar, a propósito de lo que estamos hablando, el texto del Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, los versículos del 28 al 30. Está hablando Jesús. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de justicia eterno, de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Y el solo hecho de decir espíritu inmundo, que fue los términos en los que se expresaron los fariseos con relación a Jesús, Jesús no estaba cuestionando que le hubieran dicho una cuestión tan grave a él. Estaba cuestionando lo que se había hablado del Espíritu Santo. Por eso Jesús habla, tiene espíritu inmundo, y eso es lo que condena Jesús. En Lucas 10:10 vuelve a hablar Jesús y nos dice: a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y en Mateo, para recordar los textos bíblicos esenciales relacionados con el Espíritu, en Mateo 12, Mateo 12, los versículos del 31 al 32, Jesús nos habla: por tanto os digo,
todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, es decir, nunca. De allí la importancia que el propio Jesús le adjudicó al Espíritu Santo. Y nosotros debemos entender que cuando se nos dice que somos el templo viviente del Espíritu Santo, se nos está dando una responsabilidad de una dimensión que nuestra mente humana es incapaz de valorar. Por eso, para hablar del Espíritu tendríamos que imaginarnos que hay dos grandes esferas, una esfera superior y una esfera inferior, una esfera espiritual y una esfera material. Y obviamente, en ese mundo superior, en ese maravilloso mundo superior, ahí estamos hablando del poder del Espíritu. Por eso cuando se nos dice que somos templos vivientes, nos tenemos que hacer cargo de la responsabilidad que se nos está dando. Y esto tiene mucho que ver cuando Jesús dijo que cuando 2 o 3 se junten en su nombre, yo estaré con ellos. Porque cuando 2 o 3 nos juntamos para orar, para clamar, el Espíritu está con nosotros. El Espíritu lo debemos entender que es el que impulsa las buenas obras. Nos guía para dar los frutos de la fe. Nos lleva a ser árboles que demos buenos frutos. Por eso Pablo dice que la fe sin frutos es vacía. ¿Y cómo sabemos nosotros cuándo debemos dar frutos? ¿En qué momento debemos obrar? ¿En qué momento debemos hablar? ¿En qué momento debemos callar? Esa es la obra del Espíritu en nuestra vida. Por eso hay personas que hacen demasiado complicada la relación espíritu-hombre. Pero si la aplicamos a las cosas prácticas, a nuestra vida cotidiana, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu está presente en todos los actos de nuestra vida. Y es el que nos advierte de los riesgos que corremos, de los peligros que corremos, de las tentaciones a las que estamos sometidos, de los encantos del mundo, de las palabras de los falsos profetas. Es el Espíritu el que nos advierte. Porque en términos generales somos todos muy distraídos. Nos seducen todas las cosas que son atractivas a los ojos, a nuestra mente, pero no a las cuestiones del Espíritu. Difícilmente vayan a coincidir las cosas atractivas a nuestros sentidos con las cuestiones que son fundamentales para el Espíritu. Y es el Espíritu el que nos advierte de esa situación. Solamente el Espíritu el que nos advierte. Por eso cuando nosotros hablamos del Espíritu y cuando pensamos en todas las veces que en la palabra de Dios se nos habla de vida fecunda, de vida de buenas obras, de vida plena. ¿Qué es la vida plena? La vida plena significa tener propiedades, dinero, gloria, fama.
¿No dijo Pablo que todo eso era vanagloria? Entonces, ¿qué es la vida plena? La vida plena es permitir que verdaderamente el Espíritu sea nuestra guía, en todo momento, en toda circunstancia, por difíciles y complejas que sean, por oscuras que sean, como en estos tiempos de peste. Pero es el Espíritu el que nos eleva hacia las alturas, el que nos sugiere no mirar las circunstancias, sino mirar las cosas profundas, las cosas verdaderas, aquellas que verdaderamente son inspiradas por Él. Por eso hablamos del poder del Espíritu. Y solamente si permitimos que el poder del Espíritu obre en nuestra vida, solamente así podremos tener una vida fecunda, una vida plena, como nos dice la palabra de Dios. Es importante que reflexionemos sobre todo esto, porque nuestra vida, amados hermanos, queridos amigos, es tan efímera, que si no está inspirada, no está fundamentada en el Espíritu, francamente no sirve para nada. Es un pasar, un devenir, como una hoja en la tormenta, que hoy vamos para un lado, vamos para el otro, sin rumbo, sin guía. Por eso dijimos al comienzo que el Espíritu es el que verdaderamente guía nuestra vida. Es el Espíritu el que nos da sentido a todos nuestros actos, a todos. Naturalmente que los buenos no, pero es que el Espíritu nos advierte de cuando estamos a punto de cometer algo o hacer algo que no deberíamos hacer. Es el Espíritu el que nos advierte. Es el Espíritu el que nos alerta de que hay algo que estamos haciendo mal o que podemos hacer mal. Siempre es el Espíritu. Y en esa profundidad, la debemos llevar a la práctica, porque las cosas profundas se manifiestan en la práctica. ¿Cómo puedo decir yo que soy un hombre espiritual si soy amante de todos los lujos o deseo tener todos los lujos del mundo? Si me cautivan las palabras seductoras, especialmente la de los falsos profetas, porque ese es el encanto que tiene. Un falso profeta nos engaña porque nuestro corazón quiere ser engañado. Nos trae un mensaje que nos seduce, que nos parece bien. ¿Por qué nos parece bien? Porque tiene mucho que ver con la parte carnal de nuestra vida. Muchísimo. Entonces, si se nos lleva a ser tolerantes, la tolerancia es la madre del pecado, es la que tapa el pecado. Es como en las familias, generalmente se dice, no, mi padre era muy riguroso, pero mi madre era la que tapaba todas las cosas, era la que nos ayudaba para que mi padre no se enfadara, para que mi padre no se enterara. Esa es la seducción del mundo. Esa es la seducción de los falsos profetas. Así obra, así como cuando éramos niños era nuestra madre la que nos cuidaba de la mirada severa de nuestro padre, o supuestamente severa de nuestro padre. En la vida de los adultos, en la vida de las personas mayores, es el Espíritu el que nos alerta.
Y los falsos profetas son los que nos inducen a ser tolerantes, a ser amigables, no solamente a ser amigables en términos sociales, sino también que nos induce a que seamos amigos de nuestros hijos, que es una de las cosas más tremendas en la obra de maldad para nuestra vida. Nosotros no podemos ser amigos de nuestros hijos. No podemos ni debemos ser amigos de nuestros hijos. Somos sus padres. Nuestra responsabilidad es la de educarlos. Y esta es la obra del Espíritu. Es el Espíritu el que nos tiene que convencer de que estas palabras son verdaderas. No porque no nos preocupemos por el mensajero, valoremos el mensaje, que eso es lo sustancial, lo que verdaderamente tiene importancia. Porque hay hombres a los que Dios usó y sigue usando, y a lo mejor no son un ejemplo de nada, pero cuando hablan inspirados por el Espíritu. Y estas palabras, amados hermanos, nos llevan a la reflexión de que pensemos que las mejores cosas que podamos decir, las mejores ideas, las mejores expresiones, las mejores palabras que salgan de nuestra boca serán aquellas inspiradas por el Espíritu. Por eso Jesús nos enseñó, cuando tengamos que hablar, no nos preocupemos por lo que tenemos que hablar, porque es el Espíritu el que nos va a tener que decir qué es lo que debemos hablar. Y entonces sí, hablaremos con sabiduría. Nos elevaremos a una dimensión que incluso es superior a la que nosotros vivimos, porque es la obra del Espíritu en nuestra vida. Pensemos en esto. Pensemos porque es una cuestión tan importante vivir inspirado por el Espíritu, que quizás si no fuera por el Espíritu sería casi imposible que como hombres, que como seres humanos podamos cumplir con los mandatos de Dios. Vamos a orar por esto. Padre amado, te pedimos ayuda para que nos guíes, para que pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, que la obra del Espíritu es la obra verdadera, fundamental en nuestra vida. Que no hay nada más importante en nuestra vida que la obra del Espíritu, porque es la que inspira todos nuestros actos. Ayúdanos a que esta verdad sea una realidad en nuestra vida, hoy y todos los días de nuestra vida, hasta el final. Ayúdanos, Padre, ten misericordia. Y te damos las gracias porque sabemos que con tu infinito amor nos vas a ayudar en esto. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por este tiempo y nos despidamos con la bendición del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel. Para nosotros, para nuestra familia, para los vecinos de la ciudad o del lugar donde vivimos, del país donde vivimos, y clamemos por el mundo, para que el mundo finalmente pueda entender la obra maravillosa del Espíritu Santo. Muchas gracias y hasta la próxima.